piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 26 de octubre. Ya iniciamos con ella. Iniciamos desde temprano porque pues aunque hoy es sábado y hoy descansamos, pues queremos tener un poco de tiempo para editar, subir con calma, etcétera, etcétera, ¿no? Además de que tengo otros asuntos que hacer, otras cosas que hacer. Entonces, pues vamos a iniciar con esta reflexionada, pero pues para ello vamos a iniciar con un tema interesante, ¿no? Así es que, bien, hace rato estaba pensando, tratando de, pues de hallarle sentido a algunas cosas y de repente, pues tratando de analizarlo literalmente, dije, vamos a ver si tiene una secuencia lógica, ¿no? Y de repente me encontré con algo así, A, C, D, E, F, A, G, G, y de repente noté algo curioso, dije, ah, caray, falta algo, ¿no? Y volví a hacer el ejercicio y me volví a encontrar con 1, 3, 4, 5, digo, en un caso B, ¿no? 6, 7, ¿no? Así. Y me volvió exactamente a pasar lo mismo, ¿no? Dije, ok, o sea, aún en el más ridículo de los casos, en la más ridícula de las historias, sigue sin tener sentido, aunque sí parezca la más ridícula de las historias, por una simple y sencilla razón, por lo que falta, ¿no? ¿Y por qué? Eh, Porque a lo mejor podrían haber más cosas que faltan y no las van a encontrar porque de hecho así se diseñó. Si tú quieres hacer que algo deje de ser funcional, pues simple y sencillamente pues le quitas piezas y muy probablemente esas piezas ya no se fabrican. Entonces, pues sí, de hecho deja de ser funcional. Un ejemplo a mí me pasa muy seguido es con estas cosas, los celulares. Actualmente sigo reparando celulares, un negocio que aprendí hace mucho tiempo y que en la actualidad sigo haciendo. Pero me ha tocado que me los traen en ocasiones y no traen las piezas originales. Las originales, o si las traen, eh, o, o si las traen pues se las cambiaron y de repente si era una cosa ya no es una cosa, sino ya son dos y cosas así, ¿no? Y es por eso que en ese caso, pues esta coyuntura, pues, que une a todo, pues, comienza a ser fosforescente, ¿no? Y al final del día, realmente a lo mejor ni siquiera tiene sentido, porque pues, todos sabemos que aquí hay un 2 que aquí hay un B, ¿no? Pero simple y sencillamente las quitaron a propósito porque no es más que paja. Y un chiste bastante, bastante malo. Yo sé que hay algunos que ya comenzaron a ligar estas cosas muy rápidos y van a entender el chiste. Y de repente se van a hacer un autoanálisis
y van a entender algunas otras cosas y la recomendación sigue siendo exactamente la misma del principio. No se enojen, cuenten hasta 10 y eh, vean la mejor manera adulta y responsable de solucionar sus problemas sin ser violentos, sin discriminar a la gente y sobre todo sin insultar. Porque yo sé que este tipo de cosas a veces da coraje y da mucho coraje, pero lo que no hay que hacer es dejarse llevar por lo que está sintiendo en ese momento, porque acuérdense lo que se les he dicho de las consecuencias. Y con ellos a lo mejor si es por la noche cuando se dan cuenta y actúan en ese momento las consecuencias no de ese momento, sino las consecuencias del día siguiente. Así que bien, creo yo que como reflexionada es una buena reflexionada que nos podemos llevar de esta reflexionada de hoy, ¿no? Pero pues de todos modos hay que seguir avanzando con la lectura. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 5 minutitos. A lo mejor es una lectura muy, muy pequeña porque dije no sé cuánto nos vayamos a llevar en la lectura, pero sí quiero iniciar con una reflexionada de que a lo mejor hay cosas que no encajan, a lo mejor hay cosas que no faltan, y si buscas un culpable sí lo vas a encontrar, pero ese era el chiste, ¿no? Y a eso se le llama, ¿cómo le digo? Carambimbolas, carambanos, carambillos. Mejor no digo porque no, el chiste no es ofender a nadie, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con la lectura y otra vez se lo repito, no se enoje, ¿no? Bien, continuamos, dice, la defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Es decir, puedes atacar cuando tienes con queso las quesadillas, porque acuérdate que cuando atacas, pues se requieren muchos, muchos, muchos recursos. Incluso necesitas haber calculado cuánto tiempo te va a tomar para ver cuánto tiempo te va a costar, ¿no? Dice, los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalláis las voces y borráis las huellas escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra. Déjenme caer un segundo porque como que escuché que algo está tronando aquí. No. Es que normalmente cuando algo truena así, sé que el audio original se está dañando y aunque normalmente casi siempre contamos con 2 o 3 audios secundarios, porque el original se llega a dañar, pues sí es bastante molesto estar montando otro audio que no es, ¿no? Sobre todo porque hay que hacer coincidir los tiempos y eso a veces es muy complicado. Bueno, no tan complicado, pero sí te toma un poquito más de tiempo de lo normal, ¿no? En la edición. Bien, continuamos. Dice, ajá, en las maniobras de ataque se esconden en lo más elevado de las alturas del cielo, ¿no? Y es que justamente a veces quieren esconder las cosas como si se escondieran detrás de una nube o como si se escondieran detrás de es como querer, dicen por ahí, querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay cosas que simplemente no son así de sencilla. Hay muchos que saben que eso simple y sencillamente es casi imposible. Sin embargo, pues, acuérdense que, pues, cuando se está sobre todo en temas de defensa, pues, lo que más conviene es mantenerse, 2 cosas dice la lectura, callado y escondido, de tal manera que no te expongas si no es necesario, porque, pues, a veces podría, resultarte contraproducente el hecho de, pues, tratar de hacer un escándalo cuando ya te diste cuenta que más bien lo que están haciendo es tratar de esconder las cosas o tapar el sol con un solo dedo, ¿no?
Y ya no decimos nada del sol, no voy a salir Luis Miguel o la Chula y para qué quieren, ¿no? Dice, de esta manera puede protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acallar las voces y borrar las huellas escondidos como fantasmas y espíritus bajo la tierra, invisibles para todo el mundo en situaciones de ataque. Vuestro movimiento es rápido y vuestro grito fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago para los que no puede uno preparar aunque vengan del cielo, ¿no? Y es que simple y sencillamente creo yo que no hay manera de prepararse, por ejemplo, ante la caída de un rayo, ¿no? Entonces eso es algo eh, inesperado, ¿no? Pero no hay manera de poder estar preparado para ello. Si bien los edificios sí pueden, pero creo yo que uno como ser humano es bastante complicado andar caminando con un pararrayos cuando está lloviendo, ¿no? Digo, porque pues además los edificios, su función es precisamente atraer el rayo, ¿no? Para que se vaya a tierra. Imagínense uno si anduvieras haciendo eso por la calle, ¿no? Uno en poco tiempo andaría tipo pollo rostizado, ¿no? Dice, prevén la victoria cuando cualquiera lo puede conocer, no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en batalla, pero la verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta de lo oculto, justamente como lo estábamos mencionando hace un momento. Si haces un pequeño análisis y te das cuenta de lo que debería estar y no estar, te darás cuenta que pues hay un trasfondo a veces incluso en estas cosas, pues de las guerras, de los enfrentamientos, de las discordias, ¿no? Dice, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. Y es que lo comentábamos precisamente ayer, sobre todo cuando el ejército contrario está tan confiado, que a veces lo que no se dan cuenta es precisamente lo contraproducente que resulta ese exceso de confianza, ¿no? Dice, no se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente cae y todo el mundo lo escucha. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre los demás obtenida por medio de la batalla no se considera una buena victoria. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer, es decir, tomaban la batalla cuando básicamente el otro ejército pues no estaba en su mejor momento, no estaba preparado, a lo mejor ya estaba desgastado y simple y sencillamente a lo que iban era a finiquitar la batalla, ¿no? Por eso, antes de iniciar cualquier batalla, y es en serio, lo que se necesita es un buen estratega. ¿Y a qué me refiero con ello? Una persona capaz de analizar las circunstancias de ambos bandos y decir si es prudente o no ir a la batalla. Y para ello, el estratega o dicho estratega necesita conocer el conflicto, necesita conocer a ambas partes e incluso necesita conocer los puntos débiles de la otra parte, ¿no? Y por eso, como dijera el poeta Molotov, no se peleen, no se peleen, porque para poder pelearse hay que saber con quién, y el maestro Sun Tzu lo confirma, ¿no? Dice, si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es dura, una dura victoria. Si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de la batalla, la victoria si obtenida es una victoria fácil. ¿Por qué? Porque vamos a lo que decía el libro, es decir, ganar sin luchar.
a lo mejor hasta ganar sin ni siquiera pues el derramamiento de sangre. Incluso yo considero que hay batallas que se terminan simple y sencillamente mediante la negociación, una negociación en donde ambas partes llegan al mejor de los acuerdos y en donde de alguna manera quedarán residuos del conflicto, pero lo que se evita es un derramamiento de sangre, ¿no? Y bien, por último, en ese sentido, quiero también comentarles como una historia que en algún momento les comenté, pero que nunca supieron si tuvo fin o no, y sí, sí tuvo fin. Y de hecho no se los comenté porque el fin no es bonito, ¿no? Por ahí será año 2015, la verdad es que ya ni me acuerdo. Eh, yo la verdad sí era de esas personas que le reclamaba a Dios las cosas. Que le decía, pero ¿por qué? Y airado le reclamaba, ¿no? Y en una de esas por la noche, solo en mi cuarto haciendo ese tipo de cosas, eh, pues comenzó a temblar, ¿no? Dije, bueno, eh, me fui a dormir tranquilo y sí tuve un sueño. Y en ese sueño soñé con algunas personas y también soñé un reloj gigante, ¿no? Un reloj gigante que pues marcaba una cuenta regresiva, ¿no? Bien a bien no sabía su significado, pero si algo me quedó claro de ese sueño es que no debería de insistir justamente con esas personas porque el tiempo se había terminado, ¿no? Y lo digo en un plano total y completamente personal, porque justamente a ese sueño vinieron los finales de otros sueños todavía más complicados, ¿no? Algunos ya pasaron, algunos se dieron tal cual el sueño, pero otros no. Y es que y ojalá no se dé, de verdad, ojalá no se dé porque no son bonitos, ¿no? Así que para los que de alguna manera se traumatizaron con historias que había contado en Facebook o en blogs que tenía en donde publiqué ese tipo de historias, simple y sencillamente, pues algunos eran incluso fracciones de película que no voy a repetir porque, bueno, más bien les doy la referencia de la película, ya cada quien sabe, vaya, véala. Yo sé que a lo mejor le dará risa, a lo mejor van a encontrar referencias como esta, pero al final del día lo que deben de hacer es tomarlo como lo que es, a lo mejor como una broma visual, y no se enojen, ¿no? No se enojen. Pueden ver la del Cazavampiros, justamente Blake 3, donde sale con Trinity. Muchas de las cosas, como por ejemplo un tatuaje, como por ejemplo una clave, la van a ver ahí y con toda esta contexto que les he dado, a lo mejor le encuentran un sentido o un chiste, les va a dar gracia, pero no se rían, no se enojen y no digan nada, ¿no? Porque pues sí, de hecho, quien lo planeó sabía que era un chiste, sabía que era una película, sabía de dónde la sacó y lo hizo a propósito con tal de hacerlos enojar, ¿no? Así que bien, simple y sencillamente no digan nada, tomen por las cosas por el lado amable y pues hay que continuar con lo que es, con la vida como normalmente andábamos, ¿no? Y vamos a finalizar porque se nos está acabando el tiempo también a nosotros, ¿no? Dice, en consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia o su bravura, así pues las victorias que ganan en batalla no son debidas a la suerte, sus victorias no son casualidades, sino son debidas a haberse situado previamente en posiciones de poder con seguridad, imponiéndose sobre lo que han perdido de antemano. Es decir, pues de lo perdido, perdido, eh, y a lo mejor de lo que perdido, de lo que aparezca, ¿no? Dice, la gran sabiduría no es algo obvio, el método grande no se anuncia. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene que
ver con la inteligencia o la bravura. Es decir, pues a veces es más fácil o incluso más sabio ser inteligente que ser bravo, ¿no? Que incluso ni siquiera están peleadas, porque si eres inteligente, aunque seas bravo, no necesitas demostrar que eres bravo porque eres inteligente, ¿no? Y es que creo yo que es más visible la inteligencia que la bravura, ¿no? Así que por hoy es todo y pues ya vámonos a editar, a subir y después a preparar la comida, ¿no? Porque pues, aunque es sábado, también hoy preparamos, ¿no? Para no tener cosas, por ejemplo, ayer estaba escuchando ruidos en el baño y como tengo todo limpio y por ejemplo las coladeras del baño atornilladas y todo, pues por ahí un ratón se quería salir y estaba chille chille y mejor tenemos todo limpio, fresco y nada que se pueda echar a perder, pues para que si llegan a entrar que no encuentren nada y que así como entraron se vayan, ¿no? Así que bien, por hoy es todo y pues ya vámonos a editar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!